Pues muy buenas una vez más a Escribe Mejor. Hoy tenemos con nosotros a Laura Tárraga, guionista, y podríamos decir esta cosa que se dice tanto últimamente de creadora de contenido, porque también eres muy activa en redes. Sí, yo diría que sí, que soy más creadora que contenido que otra cosa, ¿no? Porque te pueden encontrar en TikTok, te pueden encontrar en Twitter, te pueden encontrar en YouTube, te pueden encontrar en el podcast Consejos para Literatura juvenil para escritores. Equilicua. Y bueno, que has tocado muchísimos palos. Hoy en un principio la idea es hablar de sobre todo lo que es escritura desde el punto de vista, bueno, pues, escritura, contar historias, pero también me interesa mucho pues todo lo que es el tema de venderse, ¿no? O sea, tú tienes también como muchos vídeos y muchos consejos al respecto, ¿no? Ya que si no me equivoco, tú empezaste o te autopublicaste, me refiero, hiciste con mucha research, ¿no? De, pues, ¿cómo me maqueto esto? ¿Cómo me tengo que promocionar en redes? Y eso es interesante. Te quería preguntar qué es lo que más te gusta escribir, o sea, de todo el proceso, ¿qué es lo que más te gusta? A ver, yo soy de las que disfrutan mucho de el momento de antes de escribir, sobre todo en los últimos años, en el que todas las ideas están en mi cabeza, estoy empezando a pensar, hoy, pues cómo molaría meter esto en la historia, pues como esta conversación que se me ha venido ahora a la cabeza sin ningún sentido, tengo que meterla dentro de la historia, cómo van a ser los personajes, ese momento de creación desde cero me gusta mucho y me parece muy divertido y sobre todo también me gusta mucho, más allá de cuando estoy escribiendo sobre el teclado que estoy poniendo sobre las palabras todo lo que ya estaba en mi cabeza, me gusta escribir sin escribir. Es decir, estar en mi cabeza desarrollando esas escenas entre capítulos, a lo mejor estoy haciendo otras cosas, ¿no? Más como, pues, no sé, ir a un sitio caminando, cualquier cosa, y mi cabeza está desarrollando esas ideas. Esos momentos en los que parece que no existe nada más alrededor que lo que hay en mi cabeza, para mí es lo mejor de la escritura, porque es totalmente salir del mundo, es como ver una película, pero la película la tienes tú solo en la cabeza y como tú la ves, no la va a ver nadie más. Y que muchas veces también las cosas más interesantes que se te ocurren, obviamente, no es escribiendo, como, o sea, hay que escribir esta cosa de, no, a mí hasta que no me venga la inspiración, pues no, eso es mentira, hay que Sí. currar, pero que a veces pasa eso que, yo qué sé, te está duchando, está dando un paseo y esa cosa que se te había atascado, dices, hostia, A mí me viene sobre todo consumiendo otro contenido que también es creativo o que también puede ayudarme a generar esas ideas. Por ejemplo, para mí el bloqueo escritor se va cuando estoy viendo series o películas o leyendo libros con, no digo que sean iguales, pero sí que a lo mejor tengan algo que se parezca a lo que yo estoy escribiendo. Si estoy escribiendo fantasía, pues a lo mejor veo algo, cosas de fantasía y entonces digo, oye, pues mira, esta resolución del conflicto me viene fenomenal a mí, a ver si lo puedo adaptar de alguna manera para que no sea exactamente igual y, y traerlo a mi propio libro, ¿no? Entonces sí, todas esas cosas a mí me ayudan un montón para salir de ese bloqueo. claro, y que a veces hay, sobre todo al principio, como mucho pudor por el, no, de, yo no copio, que copiar, o sea, copiar tal cual está muy feo, pero al final siempre acabas sacando cosas de aquí a allá. O sea, yo escribí una película que es un thriller así oscuro, como duro y tal, y no sé qué, y la estructura es Cars. Y no paraba de verme Cars y era como, claro, porque aquí Rayo, porque el arco de personaje era el mismo, y es como, claro, aquí Rayo McQueen tiene que aprender qué tal, no sé qué, y a mí me servía para tal, y nadie, creo que nadie que viera o que leyera el guión diría, estás copiado de Cars, ¿no? O sea, obviamente no hay que coger rollo, pues diálogos tal cual, en plan de copiar, pegar, eso está feo, pero que al final siempre acabas cogiendo de un lado del otro. Y te quería preguntar, para ir al otro extremo, ¿qué es lo que menos te gusta? Lo que te da más pereza, decir, uff, ahora me toca hacer esto. Corregir. Lo odio con toda mi alma. Lo que es la corrección, o sea, acabar el libro, sobre todo me da mucha pereza o lo que más odio es estar escribiendo y yo soy muy de pasar los capítulos a personas de mi entorno porque me motiva mucho que me hablen de la novela porque es como, no estoy únicamente yo metida en este mundo, sino que hay otras personas que me comprenden o que entienden estos personajes, ¿no? Y me da mucha flojera cuando alguien me dice, ay, esto podrías cambiarlo o hacerlo así. Digo, ahora no, que me rompes el momento creativo. Guárdate esos comentarios para cuando acabemos y ya nos pondremos a corregir. Pero aún así, el momento ese de corregir para mí es lo peor. Lo peor, lo que más pereza me da, porque yo ya he soltado toda mi historia en el papel y digo, uff, y ahora volver a tener que tocar, a tener que plantear otros problemas que puede que pues, no estén bien solucionados o que digas, Laura, es que esto tienes que cambiarlo, es que el villano no funciona, tienes que cambiarlo de alguna manera, ¿no? Pero digo, "Uy, es que ya no me apetece, ya lo he escrito, déjame. ¿Y siempre te ha gustado el propio acto de escribir? O sea, yo reconozco que ha sido unas cosas que más me ha costado,
y que hasta la cosa del año pasado así, que no entré un poco en la dinámica de decir, pues, o sea, me apetece escribir en el sentido de estoy tecleando, estoy pulsando teclas. Para mí yo siempre había sido más team corrección. No, yo es que como llevo inventando, o sea, a mí siempre me ha gustado inventar historias y lo que hacía para que no se me olvidaran o para que otras personas pudieran tenerlas era precisamente escribirlas. Entonces yo empezaba de muy pequeña y le escribía cuentos a mi hermana para que tuviera siempre ese cuento ahí. Entonces yo sí que asocio mucho la idea de escribir con ponerme a crear historia. Entonces me da mucha rabia, por ejemplo, contar una historia en voz alta porque luego cuando la paso a escritura jamás es igual. Y digo, es que me falta algo que he dicho y ahora no recuerdo. Entonces, para mí, escribirlo es todo. Es más, siempre voy con si tengo el móvil en la mano, siempre es porque tengo el blog de notas ahí para poder anotar cualquier cosa que se me venga a la cabeza. Para mí es esencial, o sea, va con mi estilo de vida desde siempre. Qué guay. Es que yo creo que hay una cosa muy interesante lo que has dicho, que es sobre todo el tema de compartir. Y es como yo, o sea, habiendo escrito una novela y un par de audiolibros por encargo y alguna ficción sonora porque me apetece, eh, pero noté mucho el cambio de chip de venir de un perfil única y exclusivamente de guión, de voy a escribir largometrajes, pilotos de series, etcétera, de ser una cosa que nadie veía. O sea, decir, joder, le estoy dedicando aquí una de tiempo descomunal. No es un producto finalizado, porque al final no deja de ser un manual de instrucciones. O sea, es te planto la receta, pero no vas a probar el plato porque no se hace. Y no tanto la impotencia, pero decir, joder, le estoy dedicando aquí una de tiempo a todo esto, que luego ni se hace, ni se ve, ni nada. Y yo creo que el cambio vino cuando ya me puse a hacer vídeos de YouTube para cosa de 2 años. Decir, hostia, hago algo, lo acabo y la gente lo puede ver y puede opinar de me ha parecido una mierda, me ha gustado mucho, me ha dejado indiferente. Pero como que la gente reaccionaba y era como, hostia, esto me gusta. Y a partir de entonces, como que he escrito alguna cosilla más, tipo novelado, y ahora estoy con lo del nanogrimo, porque es guay. O sea, lo que dices tú, de que puede parecer como una cosa muy tonta y muy obvia, pero no la es. Totalmente. Además, el NaNoWriMo ayuda mucho a otros escritores cuando porque se ven en una comunidad y se ven respaldados por ella, ¿no? Y da igual que no sepan de qué va tu proyecto, porque estamos todos juntos en esto, en el de, mira, todos tenemos que estar escribiendo 1.700 palabras al día, así que todos estamos igual de pringados y nos sentimos como muy arropados en ese sentido. Sí, sí. Y te quería preguntar, la parte, digamos, que menos te gusta, que es revisar, es también la que más no la que más te cuesta, pero digamos, si tú tuvieras que ver alguna debilidad tuya o siempre alguna espinita que te queda decir, esto es en lo que más flojeo, ¿tú qué crees que sería? ¿Sería repasar? Sí, es precisamente, más que repasar, es retocar lo que ya he escrito. Me cuesta mucho. Ahora que trabajo en marketing y que trabajo de copywriter, es decir, que escribo, también estoy todo el día escribiendo, sí que he aprendido a empezar a tocar las cosas que ya he escrito, porque antes tenía el pensamiento de que lo que escribía tenía que estar bien a la primera. Y esto no está bien, porque a Claro. veces pues simplemente no ocurre. Pero sí que es verdad que pues me cuesta mucho, sobre todo cuando es un trabajo que lleva tanto tiempo y en el que has puesto tanta energía, tanto esfuerzo, decir, es que me he equivocado en esto. Porque además tienes que echar por tierra seguramente mucho de lo que ya has escrito y de lo que en tu cabeza está esquematizado de una manera para reescribirlo y darle otro sentido. Y a mí, por ejemplo, eso me cuesta mucho, pero es que además me da mucha pereza. Entonces, que soy una persona bastante vaga en ese sentido. Pero sí que es verdad que yo creo que la parte esta de marketing me está ayudando mucho a cambiar un poco el chip, aunque, por ejemplo, ahora lo que es contextos más cortos, ¿no? No es el mismo nivel de cambio, pero aún así creo que me está ayudando bastante eso a cambiar el chip y a intentar volver a meterle mano a mis historias, más allá de lo que me puede decir un editor, porque normalmente un editor cuando vas a publicar el libro te señala algunas cosas de aquí, por ejemplo, en el último libro que he publicado, mi editora me decía, Laura, aquí quiero más drama, aquí quiero más sangre, aquí quiero que se note más el sufrimiento, ¿qué tal? Entonces ahí pues te recreas y es solo ese párrafo, esa escena, ese momento concreto. Pero otra cosa es que te digan, el villano no funciona, porque si el villano no funciona significa que todo el libro tienes que cambiarlo de arriba abajo, porque si no funciona el villano, eso significa que tienen que cambiar no solo el villano y su trama, sino también los pensamientos que tengan los personajes sobre él, las enfrentaciones que tengan uno contra el otro, toda la motivación que haya detrás de perseguir a ese villano y acabar con él. Entonces, esa parte a mí me cuesta horrores y aún me queda mucho trabajo por delante para poder acabar de matizar eso y acabar con eso. Y también no sé si es una cosa común o no, pero yo creo que obviamente escribir algo, tipo, tiene una serie de fases, ¿no? Entonces, las últimas fases, como normalmente
sobre todo al principio, que no se suelen acabar las cosas, pues son las que tocas menos, ¿no? O sea, al final es como muy fácil. Pues a mí me gusta mucho como el tema de la estructura, porque era muy fácil, te haces, pues tu lista de puntos o tus posits y tal, aunque yo nunca uso posits. Pero bueno, como que esa parte como que la tenía muy por la mano y luego cuando tocaba dialogar, por ejemplo, me moría, porque era como, ¿y ahora qué dicen? ¿No? Es como en esta escena, pues tal se declara no sé quién, le dice, pues te quiero, ya está, no hay más que explicar, era como, no, tampoco es eso. Entonces como que cuesta bastante, yo por eso animaría a la gente que escriba y que nos esté viendo, eh, da mucha pereza porque da pereza, pero identificar como la parte que no se os da bien y ponerle remedio, o sea, si se os da mal dialogar, pues cada día coger y decir, pues mira, pues cada día voy a escribir una página de diálogo de lo que sea, de vuestra serie favorita o tal, que al final eso siempre ayuda. También te quería preguntar, porque es una parte que se toca mucho a nivel creativo, ¿no? Pues esto de cómo hacer historias y tal, pero luego la parte logística tampoco es moco de pavo, de cómo te gestionas tu tiempo, o sea, cómo te gestionas las horas de trabajo, por ejemplo. Bueno, pues ahora ya me las gestiono un poco diferente porque ahora soy autónoma, lo que quiere decir que estoy en casa todo el día, entonces puedo gestionarlo más o menos como quiera, a no ser que haya alguna reunión o alguna cosa que sí que me lo impida. Pero durante muchos años yo empecé a tomarme en serio lo de la escritura a los 21 años, entonces yo estaba estudiando en la universidad y yo de casa a la universidad tengo como una hora de distancia en autobús. Entonces, si tenía que salir a las 6 de la mañana de casa y luego me pasaba hasta las 10 de la noche en la universidad, ¿a qué hora iba a escribir? Así que empecé a generar hábitos y mi hábito era despertarme incluso antes de la hora de tener que salir para escribir, aunque fuera media horita, y así poder ir avanzando poco a poco en mis historias, porque si no, no había manera de escribir y yo necesitaba escribir. Igual que, por ejemplo, esto me pasaba mucho en época de exámenes, que tenía que estudiar y no podía escribir, pero en esos momentos era cuando más ideas tenía, ¿no? Entonces, en esos momentos era cuando decía, mira, escribo 10 minutos, me quito lo que tengo de la cabeza y luego vuelvo a estudiar y ya está, porque reprimirlo para mí era peor. Pero en gestión de tiempo hoy en día, pues he heredado ese hábito, ¿no? Lo sigo teniendo. Y sí que es verdad que, por ejemplo, tengo que escribir antes de desayunar. Entonces yo me levanto a las 5 de la mañana. Últimamente me estoy despertando a las 6 porque tengo un poco de sueño, porque también me acuesto más tarde con cuestiones de trabajo. Entonces me levanto a las 6 y de 6 a 7 y media o así estoy escribiendo. Y lo que me dé tiempo. No, antes sí que me ponía algún tope de palabras o un mínimo, en el sentido de 600 palabras al día para ir haciendo poco a poco. Pero a día de hoy intento no fijarme tanto en las palabras porque me he dado cuenta que últimamente me frenaban mucho o me bloqueaban mucho porque decía, "Ay, es que no llego, es que no llego, es que no llego", y dejaba de escribir. Entonces es mejor escribir un poquito que no escribir nada. Así que yo al final lo que he hecho ha sido eso, crear mi hábito de escritura, de ponerme siempre en la misma hora y normalmente siempre en el mismo lugar para poder meterlo en mi día a día. Luego, como me paso escribiendo todo el día, pero ya es más cuestiones marketingianas, no tiene nada que ver con la ficción, pues es raro que luego durante el resto del día yo coja y ponga un momento del día para escribir ficción, porque ya me he acostumbrado, me he desfogado, ¿no? Como en esa época de exámenes, he soltado lo que tenía que soltar y el resto del día me puedo olvidar. Es como mi momento. Claro, es que es muy clave también, o sea, yo también, habiendo tenido curros de mañana o de tarde, los de tarde eran los ideales porque por la mañana me ponía, porque es después de haberte zampado una jornada de 8 horas o si tienes que ir a la uni, al instituto, lo que sea, o sea, te haces polvo, o sea, estás en plan mente caca y lo último que te apetece es escribir, es tumbarte y jugar a la Switch o lo que sea. Entonces, por eso Exacto. yo creo que el tema de, que a veces también es durillo el decir, pues mira, me tengo que ir a dormir media hora antes para despertarme media hora antes y escribir y tal, pero ya, por ejemplo, con lo del nano, lo primero que hago es escribir. O sea, no empecé con ese planteamiento. Sí que es verdad que vi un vídeo de un canal de YouTube que está muy, muy guay, que se llama Better Ideas, que tiene que ver con todo el tema este de self-improvement y tal. Y decía una cita de Mark Twain, que era en plan de, hostia, si cada día de tu existencia te tienes que comer un sapo, estás obligado a ello, que sea lo primero que hagas cada día. Porque si no te vas a pasar el día pensando en el sapo. Y parece una tontería, pero es verdad, el quitarme, nada más empezar, las palabras que tengo que escribir, como que ayuda a que, porque si no estás todo el día ya pensando, de estás comiendo, diciendo, antes de las 5 debería ponerme no sé qué, tal, no sé qué, y es bastante losa y como que arrastra bastante. Y me da como bastante rabia porque también a nivel de escritura, todos los libros que hay, es que sí, venga, que sí, estructura, los puntos de giro, no sé qué, los personajes, pero no hay de estos que son
una parte muy importante de mentalidad. O sea, igual que si alguien dice, quiero correr una maratón, no le dices, pues mira, son 40 kilómetros, empieza. O sea, no te dirán, pues bueno, camina, o sea, corre 10 minutos al día, tal. Pues con esto también, yo creo que lo que has dicho de generar un hábito es muy clave. O sea, porque al final, para escribir, yo qué sé, 3.000 palabras al día, tienes que empezar escribiendo 100 un día. O incluso menos. Yo es que tengo una academia para escritores, entonces mis alumnas muchas veces me dicen, es que estoy bloqueada o es que no consigo, es que me pongo esto, por ejemplo, con Nano 1.700 palabras al día, pero no avanzo. Y la idea es mejor que escribas una frase hoy, los días que a lo mejor estás más espesa, y que mañana tengas que borrar, que hoy no escribas nada, porque el hábito lo rompes. Entonces, también es verdad que hay veces que nuestro cerebro dice, oye, hoy no me apetece, hoy no Mm. puedo, te das el descanso sin problema. Pero otra cosa es por qué no puedes escribir, porque si lo que te pasa es que que te da pereza, esto se arregla fácil, te sientas en la silla y empiezas, porque en el momento en que te sientas en la silla ya el chip empieza a cambiar, ¿no? En el caso de que tengas miedo, también se enfrenta igual. Te sientas y escribes, no te va a comer la página en blanco. Y otra cosa es que ya sea un bloqueo tuyo, que digas, es que no me apetece, es que no puedo, es que no. Entonces, pues no pasa nada. Pero sí que es verdad que es mejor escribir esa frase hoy, dejarlo y mañana volver y reescribirla, que simplemente decir, no puedo, no soy capaz y dejarlo en blanco, porque eso se alarga en el tiempo. Y estas cosas, por ejemplo, aunque yo las tenía bastante interiorizadas, las he aprendido mucho gracias al libro de hábitos atómicos, no microhábitos, hábitos atómicos, que, bueno, está en audiolibro, si alguien está en Audible, lo puede escuchar por ahí, pero si no, pues también está en ebook y en físico. Y a mí me ha ayudado mucho a plantear algunos aspectos para seguir generando esos hábitos y creer en mí como escritora, ¿no? Que a veces también nos hace falta esa motivación. Sí, porque es que al final no sirve de nada que en noviembre te destroces a escribir 3 trillones de palabras al día y el resto del año te lo pases como si nada. O sea, al final es una carrera de fondo de estar poco a poco y es lo que tiene más sentido. Y por último te quería comentar un poco con esta cosa de cómo venderse como escritor, ¿no? O sea, últimamente no sé por qué en Twitter he visto un par de personas de las que sigo, ¿no? Que decían que, oye, que no es de reparo el estar dándoos autobombo constantemente de vuestras obras, de lo que sacáis, porque ya bastante difícil es todo, como para que encima tengáis el síndrome este, decir, ay, qué pesado que soy. Y yo soy el primero, con el canal de YouTube, con ahora saco un no sé qué, ahora saco un no sé cuántos. Tengo algún amigo que no para de sacar cómics, ¿no? Y también lo pienso, en plan, uf, yo si sacara tantos cómics constantemente me daría como cosilla, ¿no? El venderse y no es... ¿Qué nos aconsejarías tú, digamos, de cara a sobre todo cómo conseguir presencia en redes? Yo diría que para no caer en ese pensamiento de estoy siendo pesado vendiendo mi libro o hablando únicamente de mi libro, la cosa es encontrar un equilibrio entre contenido que sea interesante para la gente que te siga, porque vas a crear esa confianza en que lo que le estás recomendando es de valor y que le interesa y que puede ayudarle. Y luego ya hablar, obviamente, de tus libros, porque tú estás en redes sociales aparte de para interactuar, para hacer comunidad y demás, para que sepan que existen tus libros y que están ahí, que los pueden comprar o que pueden ver tus vídeos en YouTube o que pueden lo que sea. Entonces, la clave yo creo que está en precisamente encontrar ese equilibrio, en realizar un número de publicaciones, tweets, como sea, relacionado con contenido que le interese al lector en este caso, y luego ya hablarle de tu libro otros días, porque también eso le tiene que interesar a tu lector, pero tienes que pensar siempre en que las redes sociales, o sea, tus redes sociales no son para ti, para sentirte bien y ya está, es para que otras personas les atraiga lo que tú estás diciendo. No sé si me estoy explicando muy bien, pero es que soy Mm. mejor escribiendo que hablando. Entonces, en ese aspecto, esto me lo ha enseñado mucho el marketing, ¿no? Cada publicación que haces, tú no puedes ser el centro del universo, sino que el centro es la persona que te está leyendo. Y por eso una de las claves y más importantes y que creo que marca mucho la diferencia es algo tan sencillo como referirte a la persona que te está leyendo, te está escuchando, lo que sea, en segunda persona del singular. Y tú que me estás escuchando, tú que estás leyéndome, tú que tal, nunca vosotros, porque la persona que te está leyendo lo hace en solitario o la persona que te escucha lo hace en solitario normalmente. Es muy raro o muy poco común que lo que hagan es hacer una quedada para leer tus posts en Instagram, ¿no? Entonces, normalmente esa persona está sola
y es muy importante cómo le hablamos y cómo le comunicamos lo que vamos a decirle. Entonces yo creo que si controlamos esa parte de la comunicación, da igual cuántas veces hablas de tu libro, porque les va a interesar igual. Es muy clave esto que has dicho, ¿eh? O sea, no tomo nota porque ahora estamos en medio de la conversación, pero luego cogeré y me escribiré junto con el libro de hábitos atómicos. Sí. ¿Has comentado? Pues este se viene. Pues esto sería todo. Laura, muchísimas gracias por esta entrevista y muchísimas gracias, no sé, por todo tu contenido. O sea, en serio, si no tenéis en vuestro radar a Laura, seguidla en todas las redes que estarán por aquí abajo, ordenadas, por orden alfabético, supongo. Y esto sería todo. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós.